7. Dice así, pues, la palabra del Señor. Sigallón de David, que cantó a Jehová acerca de las palabras de Cus, hijo de Benjamín. Jehová, Dios mío, en ti he confiado. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. No sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Jehová, Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo, persiga el enemigo mi alma y alcáncela. Huelle en tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. Será. Levántate, oh Jehová, en tu ira, álzate en contra de la furia de mis angustiadores y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Te rodeará congregación de pueblos y sobre ella vuélvete a sentar en alto. Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo, y Dios está airado con el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco, y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte, y ha labrado saetas ardientes. He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad, y dio a luz engaño. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el pollo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza, y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Alabaré a Jehová conforme a su justicia, y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Amén. Señor, bendiga su palabra. David escribió este salmo estando en persecución, sufriendo persecución. Nos cuenta el encabezamiento de este salmo que lo cantó a Jehová acerca de las palabras de Cus, hijo de Benjamín. Bien, pues en la Biblia no se nos dice quién era este personaje Cus. Sí se nos dice pues que era de la tribu de Benjamín, y lo que también la Biblia nos dice que efectivamente David sufrió mucho de gente, de personas de esta tribu de Israel. Pensemos que Saúl mismo, que su predecesor como rey en Israel, pues era de la tribu de Israel, y cómo lo había perseguido sin causa, pues porque estaba celoso de él. Pero no solamente Saúl, también, por ejemplo, cuando David huía de Absalón, su hijo, cuando se revoltó en contra de David, pues salió un hombre de la tribu de Benjamín, Simeí, y maldijo gravemente a David. Lo leemos en el libro de 2 de Samuel. Y ahí también leemos, después cuando acabó esta campaña y derrotó a Absalón y a su ejército, entonces hubo también otra persona de la tribu de Benjamín que se revoltó en contra de David. Este se llamaba Seba, y quiso pues entonces hacer una rebelión del pueblo, de todas las tribus, en contra de David. Entonces vemos que la tribu de Benjamín tenía una enemistad declarada contra David, y eso seguro que era porque, porque él había sustituido a Saúl como rey de Israel, y Saúl era de Benjamín, era por lo tanto pues el que estaban con, digamos, su paisano, su compatriota. Y bien, pues esto no fue, esta sustitución fue algo decidido, decretado por Dios, fue Dios quien lo hizo, a causa de los pecados, de las infidelidades de Saúl. No porque David lo hubiera conspirado, hubiera intentado quitarle el puesto, no, sino que él siempre fue leal y fue siempre fiel para con Saúl, porque aunque él tal vez no lo mereciera por sus pecados, pero él había sido ungido por el Señor. Él era el ungido del Señor, y por lo tanto él no alzó la mano contra él.
De hecho, en un par de ocasiones le salvó incluso la vida. Entonces vemos que más importante aún que las circunstancias de este salmo, que no nos dice mucho este salmo, ¿verdad? La circunstancia en concreto, lo que sí que vemos aquí es la reacción de David en esta persecución. Vemos, por supuesto, le crea sufrimiento en este mismo salmo. El primero que dice es: sálvame de todos los que me persiguen. Es pues una situación que le pesaba, que le creaba sufrimiento, pero no solo esto, también él en todo momento tenía la convicción de ser inocente, la convicción de que le estaban persiguiendo sin causa. Y entonces leemos estas tremendas palabras en el versículo 3 al 5. Jehová, Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he librado al que sin causa era mi enemigo, persiga el enemigo mi alma y alcáncela, huelle en tierra mi vida y ponga mi honra en el polvo. Estas son palabras de un juramento. Y aquí está diciendo: Señor, pues si yo soy culpable, si lo que dicen de mí es verdad, pues que mi enemigo acabe conmigo. Bien, pues hay que tener ciertamente, ¿verdad?, la conciencia bien tranquila. Nadie que tenga pues remordimientos de conciencia por algo que haya hecho puede atreverse a decir palabras semejantes. Pero vemos aquí en este salmo, sobre todo David se centra en Dios. En este salmo sobre todo se centra en Dios. Y se centra sobre todo en la justicia de Dios. Nos está hablando sobre todo de la justicia de Dios, de que Dios es justo. Y es, por lo tanto, la justicia, el pensar en la justicia de Dios, lo que va a hacer que David, pues en este salmo, pase, como vemos, de esta oración del versículo 1, de sufrimiento, de estar pues perseguido, a acabar en el versículo 17, alabando al Señor. Alabaré a Jehová conforme a su justicia. Entonces se centra en la justicia de Dios. Es su refugio en la tribulación, sí, refugio, pensar en que Dios es justo y la justicia de Dios. Y nosotros también, pues en esta tarde podemos tener nuestros pensamientos centrados en Dios y en su justicia. Y esto, pues para que podamos tener también seguridad, como tenía David, también pues llegar a tener en Dios nuestro gozo, nuestro deleite en Él. Entonces vamos a estar meditando en la justicia de Dios en este salmo, en el Salmo 7. Entonces vamos a ver primeramente, pues hablando de la justicia en sí misma, y también después cómo esta se relaciona primeramente con las naciones, segundo con los impíos y ya por último con los creyentes. Todo esto lo encontramos de una manera o de otra en este salmo. Entonces es primeramente necesario comenzar hablando del atributo de la justicia de Dios. Los atributos de Dios, seguramente habremos escuchado esta expresión, son cualidades. Los atributos son cualidades que tiene Dios, ¿verdad? Entonces son las cualidades del ser de Dios, cómo es Él. Entonces, de las cualidades que tiene Dios, hay algunas que, porque Él es un Dios eterno e infinito, Dios no las puede compartir con las criaturas. Son unas cualidades, atributos, por eso se le han llamado atributos incomunicables, porque no las puede compartir con las criaturas. Pensemos, por ejemplo, la inmutabilidad de Dios. Dios no cambia, al contrario de los hombres. O la eternidad de Dios. Sí, los hombres pueden tener vida eterna, pero no han existido desde siempre como Dios. Es algo que Dios al final les da. O la inmensidad de Dios, o su omnipresencia. Entonces, esto es algo que es solamente de Dios, por no hablar de su aseidad, que Dios no depende de nadie, nunca ha sido creado de nadie. Entonces son atributos de Dios incomunicables, pero hay otros que Dios sí que comparte con la criatura, con los hombres en particular, por el hecho de que son pues, de naturaleza, digamos, estas cualidades morales,
Y Dios ha hecho el hombre a su imagen y semejanza. Por ejemplo, pensamos en el amor, ¿no? Y los hombres también tenemos esta cualidad, o la bondad de Dios, o la santidad, en distinto grado, por supuesto, pero también el hombre ha recibido algo de esto, ¿no? Sobre todo cuando el hombre fue creado por Dios en Edén, a imagen y semejanza de él. Bien, pues la justicia es también uno de estos atributos comunicables de Dios. Entonces, para pensar en la justicia de Dios, podemos comenzar pensando en el hombre. Sí, entonces podemos pensar, pues, ¿quién es un hombre justo? Entonces podemos ir a la palabra de Dios para que nos dé una respuesta. Y podemos leer, por ejemplo, hemos cantado el Salmo 24, nos está hablando de la cualidad del hombre justo, pero sobre todo leamos el Salmo 15. El Salmo 15 también es un salmo que nos describe al hombre justo. Dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda de integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno, aquel contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aun jurando en daño suyo no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió el cohecho. Entonces vemos, esto es una descripción de una persona justa, y aquí vemos que él estaba cumpliendo los mandamientos de Dios. Cada frase está hablando de un mandamiento de Dios en la Biblia. Entonces, ¿quién es un hombre justo? Un hombre justo, por lo tanto, vemos el que se mide por sus obras, por sus acciones. No se mide por ejemplo, sus sentimientos, si es una persona que tiene buenos sentimientos en su interior, ¿no? O, por ejemplo, que él, pues, conoce por las cosas que son justas y verdaderas, teniendo, pues, estudios o lo que sea, y tiene muy buenas ideas él. No se trata de esto. Lo que hace justo a una persona son sus obras. Es decir, el justo es aquel cuyas obras son conforme a la justicia. Y la justicia, pues, vemos la ley de Dios, los mandamientos de Dios. Es algo objetivo, es decir, que no es algo que depende de nosotros, de cómo sintamos o de cómo, pues, nosotros pensamos, opinemos. Es algo objetivo de nuestra vida, si es conforme a la ley de Dios, a la justicia o no. Bien, esto es el hombre justo. Pues entonces podemos pensar en Dios. Dios es justo, sí, como el hombre, pero en grado de eminencia, sumamente justo. Entonces el hombre, pues, es parcialmente justo, como criatura que es, pero Dios de una manera absoluta e infinita. El hombre, pues, de una manera imperfecta, pero Dios de una manera perfecta. El hombre es justo cuando sus obras son conforme a la ley de Dios, pero Dios es justo porque todo lo que Él hace es conforme a sí mismo. Él no se puede negar a sí mismo, y conforme a su voluntad, porque no hay ley por encima de Dios, no hay ley por encima de la voluntad de Dios. Entonces la voluntad de Dios es la ley suprema. Así, por lo tanto, Dios es justo porque es conforme a sí mismo y a su voluntad, y Él es entonces infinitamente justo, porque el ser de Dios es infinito. Él es un Dios infinito. Entonces, esto en cuanto para empezar a pensar en cuanto a la justicia de Dios, centrándonos en este atributo de Dios. Y era necesario, pues, comenzar por aquí, porque en el Salmo vemos cómo la justicia de Dios, se relaciona con todo lo creado. Con todo lo creado. La justicia de Dios es infinita y considera todas las cosas en función de ellas. Dijeron una vez, ¿no? Pusieron en una universidad americana una estatua, no sé si era Harvard, era una universidad de origen protestante, de origen puritano. Y con el tiempo pusieron ahí una estatua a la entrada que ponía esta frase que habremos escuchado: el hombre es la medida de todas las cosas. El hombre es la medida de todas las cosas, ¿no? Bien, pues no es así. El hombre no es la medida de todas las cosas. La medida de todas las cosas es Dios y su ley. Dios, en
enjuicia, Dios concibe, Dios opina acerca de todas las cosas en función de su ley. La ley es el prototipo, la ley es el modelo perfecto de justicia para todo lo creado. Entonces, pues vemos que todas las cosas, pequeñas y grandes, pues están en función de la ley de Dios. Es decir, Dios las enjuicia. Dios las enjuicia. De pequeños a grandes. David estaba siendo pues perseguido por unas personas, los hermanos. Y bien, él pasa de esto a hablar de cosas mayores, más grandes. Y habla aquí entonces ya, dice de naciones. Y pues vemos aquí que de estar hablando en el versículo 6, álzate en contra de la furia de mis angustiadores, despierta en favor mío el juicio que mandaste. Continúa diciendo, te rodeará congregación de pueblos y sobre ella vuélvete a sentar en alto. Y después Jehová juzgará a los pueblos, a las naciones, Y es importante notar que está hablando aquí David de naciones, que piensa acerca de naciones. La Biblia enseña acerca de naciones, ¿no? Y esto es también algo que podemos detenernos un poco, porque hoy en día, pues la cuestión de las naciones, hoy en día, pues hay, pues, sí, está debate, las personas que así, intelectuales, pensadores, están pues muchas veces debatiendo, ¿no? ¿Qué es más importante? ¿Las personas, los individuos o las naciones, ¿no? Entonces, vemos que hoy en día la nación no está, por así decirlo, bien valorada, ¿no? Bueno, hoy mismo saliendo de Miranda, en la misma carretera nacional han puesto ahí un gran cartel subvencionado por la Junta de Castilla y León que ponía estamos en Europa aboliendo fronteras, o cómo era, aboliendo fronteras, ¿no? Entonces vemos, estamos en un mundo en el que se están aboliendo todas las fronteras entre las antiguas naciones. Entonces, pues por eso decimos que también no están muy, por así decirlo, en boga, ¿no? Y pues se tiende a pensar sobre todo en la supremacía del individuo. Bien, pues sin ser nacionalista, porque el nacionalista es el que idolatra a la nación por encima de todas las demás naciones y por encima de todas las cosas, y sin ser tampoco, y sin negar también el valor de los individuos, porque los individuos han sido creados a imagen y semejanza de Dios. Pero hemos de pensar que la nación también es importante y en un sentido también es primero que el hombre. Cuando nacemos, pues nacemos y no elegimos el lugar. No elegimos la familia. Eso ya nos viene dado, ¿verdad? Nacemos en el seno de una familia y nacemos en el seno de un pueblo, ¿verdad? Entonces vemos que la nación ya está ahí. De nacer, precisamente la palabra nacer viene la palabra nación. La nación ya está ahí. Es algo anterior al individuo. Y pues el individuo se va formando en ella, ¿verdad? Y después cuando muera, la nación continuará. Y entonces vemos aquí nosotros, cada uno, individuo, tenemos por supuesto un gran valor a los ojos de Dios, ¿verdad? Un valor único, pero la nación precede y también sobrevive a los individuos. Por eso la nación en una buena medida pues nos está diciendo qué hacemos aquí, quiénes somos, no cuál es nuestra identidad. En fin, digo todo esto no porque sí, sino por lo mismo que estamos diciendo, ¿no? No estamos en un momento en el que se aprecie bien esto de las naciones. A lo mejor a tiempos atrás así que sería más, pero es que la Biblia nos habla de naciones, ¿verdad? Nos habla de naciones y lo tenemos que tener en cuenta, porque si no estamos pasando al lado de una enseñanza de la Biblia acerca de algo importante. Pero bueno, aquí en este salmo, como también en otros muchos, la nación está representando la oposición contra Dios. En el Salmo número 2, pues vemos, ahí se nos presentan a los príncipes de las naciones, a los gobernantes, en contra del Señor, en contra de su ungido, en contra de Cristo, ¿verdad? Pues es algo parecido aquí cuando está diciendo también, te rodeará congregación de pueblos, en ella vuélvete en alto. Esto no es un rodear amistoso, es un rodear, podemos pensar también en Armagedón, ¿no? En Apocalipsis, en capítulo 16, ¿no? Cuando la bestia pues reúne a todas las naciones para presentar batalla contra Dios. Entonces, esto es algo, digamos, en contra de Dios, en contra de su soberanía, en contra de su autoridad.
Entonces vemos lo que dice, aquí David, la continuación, Jehová juzgará, dice, te rodeará la congregación del pueblo, sí, y sobre ella, sobre esa congregación, vuélvete a sentar en alto, levántate, Señor, vuelve a mostrar tu soberanía, vuelve a mostrar tu autoridad, vuelve a mostrar tu dominio, júzgalos en tu justicia. Entonces, el juicio de Dios a las naciones. Por eso decíamos acerca de comprender bien lo de las naciones. Porque Dios no solamente trata con individuos, Dios también trata con naciones. Y eso lo hace el Señor Jesucristo, puesto que es el Rey de los Reyes y el Señor de los Señores. Pero su ascensión está en los cielos. Y en Apocalipsis nos dice cómo es su gobierno, ¿verdad? Apocalipsis. Y bien, pues todos los juicios, todas las plagas que vemos en Apocalipsis, lo podemos situar en el fondo de la historia, lo último de lo último de lo último. Pero también podemos leer y comprender el libro del Apocalipsis como es lo que el Señor Jesucristo está enviando desde que Él está sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Verdad? Y esto es la dinámica de la historia. El Señor Jesucristo está enviando juicios, está enviando en su providencia terremotos, está enviando guerras, está enviando sediciones, está enviando hambres, está enviando catástrofes. Y alguien podría decir, ¿pero por qué? Pues porque el mundo está en rebelión contra Dios. Porque el mundo está en contra del dominio, porque están rodeando, como vemos, al Señor. Y no quieren saber los príncipes, los reyes del Señor y de su palabra. Entonces, esto es lo que ocurre. Y esto no significa que cuando, por ejemplo, a una nación le vaya todo bien, ¿no? Y prospere, y todo vaya bien, pues entonces ya no tenga nada de qué preocuparse. Pensemos en Faraón, ¿no? Faraón, cuando recibía la visita de Moisés, recibía una plaga y después oraba o pedía a Moisés que orara para que se le quitara la plaga. Entonces él estaba tranquilo porque no tenía el problema. Pero eso no le llevaba a arrepentirse y eso era para recibir otra peor, ¿verdad? O Nabucodonosor, estaba en la cima del mundo, qué bien, había conseguido todas las naciones, los había dominado todos. Bien, él se enalteció y ¿qué fue? En ese momento él fue un juicio sobre él y acabó como las bestias, ¿no? Durmiendo en el campo. Y la lluvia se la daba con el agua de la lluvia. Entonces vemos que el que una nación le vaya bien las cosas y sea próspera, pues eso no significa que esté con la bendición de Dios. Si se olvida de Dios, es para que le venga después un juicio mayor, ¿verdad? Ni siquiera conseguir los proyectos que uno tenga, ¿no? Pues no sé, pues que una nación recupere el dominio sobre este peñón, o la otra que consiga su independencia, o la otra que consiga sus proyectos históricos, ¿verdad? Eso no es tampoco señal ni garantía de que todo vaya bien, ¿verdad? De que todo vaya bien. Israel quiso un rey y lo consiguió, y podría decir, qué bien, qué bendición hemos recibido de Dios, hemos recibido ya al rey. ¿Y qué dice Dios? En Oseas 13 dice, te di rey en mi furor y te le quité en mi ira. Accedí a lo que querías, pero fue eso mi ira. Qué bien, qué contentos estamos, ¿verdad? Lo hemos conseguido ya. Eso era la señal de la ira de Dios. Entonces vemos, si se consiguen esos propósitos, pero son en contra de la ley de Dios, o son buenos, pero se consiguen por medios malos, es para recibir al final un juicio de Dios. Porque Dios envía juicios no solamente, una vez más, sobre individuos, también sobre naciones. Entonces, ¿cómo saber? ¿Cómo saber las cosas, verdad? Si en la providencia, si nos van bien las cosas o nos van mal, no sabemos si eso es muestra del favor de Dios o no. Por la ley de Dios. Por la ley de Dios. La providencia no es una guía infalible. Si nos van bien las cosas, no es una guía infalible de que estamos recibiendo la bendición de Dios. O que recibimos la aprobación de Dios por lo que hemos hecho. Es solamente por la ley de Dios. Dios pastorea las naciones, Salmo 67. Y esto significa que es necesaria la ley de Dios. Es necesaria la ley de Dios para las naciones también.
lo mismo que para los individuos, para tener una guía infalible de lo que es justo y de lo que no es, y de lo que agrada a Dios y lo que no, y que también podamos saber que cuando estamos recibiendo cosas buenas, pues realmente son cosas buenas, ¿no? Y podamos gozar una verdadera bendición de Dios. Esto pues en cuanto a las naciones, la justicia pues vemos que de Dios tiene que ver con todo lo que hay en el mundo, de lo pequeño, de lo grande a lo pequeño. Hemos visto las naciones, pero pues también los individuos, las personas. Decimos naciones, individuos, sí, naciones, pero también individuos. Individuos, que está hablando aquí de individuos, de personas, y primeramente vamos a considerar los impíos, los incrédulos, los que no creen en Dios. Dice en el versículo 11, Dios es como un juez justo, y Dios está airado con el impío, o contra el impío todos los días. Dios es un juez justo, y como es un Dios justo, como es un Dios de justicia infinita, dice, está airado contra el impío todos los días. El pecado de los impíos, el pecado de los hombres, no deja indiferente a Dios. No deja indiferente a Dios. Dios los rechaza con todo su ser. Y pensemos, Él es un ser, un Dios infinito, entonces con una ira infinita. Los pecados de los hombres no dejan a Dios ni frío ni caliente, ¿no? Dios los rechaza y está airado contra el impío todos los días. Esto, pensemos a que los impíos, los que no conocen a Dios, a veces pues también reciben cosas buenas en su vida, ¿verdad? Y esto que hemos leído no está en contra de ello, ¿verdad? Porque las personas que no conocen a Dios verdaderamente, o que no creen, o que no lo sirven, pues a veces pues reciben bienes, ¿no? Algunos pues tienen larga vida, ¿no? Otros tienen salud hasta el día que se mueren, otros tienen una gran riqueza y nunca pues le viene ningún mal, a otros pues tienen una gran familia, qué bonita que es, u otros pues tienen pues cumplir los deseos, ¿verdad? Una larga lista de propósitos para su vida, y oye, que lo han cumplido todos. U otros pues le dan una gran inteligencia, un buen trabajo, grandes dones por los cuales los demás se benefician y están muy contentos, ¿sí? Y estos son dones de su gracia común, la gracia común que Dios da en general a los hombres, ¿verdad? Y entonces esto es también una muestra de su amor no en el sentido especial que hay para sus elegidos, para sus hijos, pero sí en general, para los hombres, ¿verdad? Para los hombres, como son criaturas creadas a imagen y semejanza de Dios, y también pues porque Dios es amor. Bien, pero vemos que esto no quita que Dios esté airado contra el impío por sus pecados todos los días. Y vemos pues de qué manera lo dice aquí David a continuación en el versículo 12 y 13. Si él no se arrepiente, él, es decir, Dios afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Aquí está hablando pues con las imágenes de un guerrero. ¿Y qué hacen los guerreros? Pues quitar la vida a sus enemigos, ¿verdad? Entonces aquí está hablando del guerrero divino. Son imágenes sobre todo del Antiguo Testamento, pero es el mismo Dios, el Antiguo Testamento que es del Nuevo. Entonces aquí está hablando del poder de Dios para castigar a sus enemigos, ¿verdad? Tiene todo el poder para castigarle y para quitarle todas las cosas buenas que le estaba dando, todos esos dones que le estamos hablando, en un momento, ¿verdad? Y para que de esta manera Él se vuelva a enseñorear de Él. Hablábamos de Nabucodonosor, ¿verdad? Él estaba ahí tan contento y Él decía, yo soy el rey de todas las naciones. Pues en ese mismo momento, pues Él fue herido, ¿verdad? Y enloqueció y estaba como una bestia en el campo. O pues Herodes, que estaba tan contento porque el pueblo le estaba aclamando como a un dios, y él pues no dijo nada. Y en ese mismo momento un ángel lo hirió y murió comido de gusanos. Dios tiene todo el poder para acabar con la vida de los hombres en un instante. Y es lo que aquí está diciendo, armas de muerte que Dios ha preparado en contra de él. Pero la manera más común de castigar a la gente no es por medio de unos juicios pues tan terribles y tan tremendos como estos, ¿verdad? Sino vemos por medio de las consecuencias de las obras de las personas, sus mismos pecados. Leemos en el versículo 15 y 16 acerca del impío, sigue hablando, pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá.
Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Entonces vemos, aquí está hablando que él pues hace un hoyo y se cae en él. El mal que hizo se le volverá como un boomerang, ¿no? Que uno tira y le da. Entonces le vuelve el mal que él ha hecho. Y la Biblia nos enseña que ese es el mayor castigo, ¿verdad? El mayor castigo es crear al monstruo y que al final el monstruo cobre vida, ¿verdad? Y lo devore por nuestros propios pecados, los pecados de los hombres. El rico pues defrauda y se enriquece terriblemente, pero bueno, al final todo el mundo quiere sacar partido y pues lo arruina, viene también Hacienda y acaba en prisión. O pues el borracho, ¿no? Que acaba muerto de cirrosis. O pues los padres que miman a los hijos y le consienten de todo y al final pues acaban siendo maltratados, como tantas veces ocurre hoy en día. O pues la gente que abandona a su familia, el hombre que abandona a su mujer o la mujer que abandona a su marido, ¿verdad? A su marido, a sus hijos, a todos y bueno, pues al final acaba su vida solo, ¿verdad? Abandonado en la calle comiendo basura. O pues el asesino que huye a mediodía como si fuera perseguido cuando nadie le persigue porque ha enloquecido, ¿verdad? Del remordimiento, como nos dice la palabra. Entonces, por eso hemos de estar orando siempre. Porque todos somos pecadores, hemos de orar de no caer en el poder de nuestros propios pecados. Fijémonos lo que nos dice la palabra en el versículo 12, si no se arrepiente. Si no se arrepiente. El arrepentimiento es la única solución. El arrepentimiento que es volverse del pecado, que es dejar el pecado, es la única solución. La justicia de Dios, vemos, no deja el pecado sin castigo. La justicia de Dios es infinita y no puede mirar a otro lado como si nada. Pensemos, Jesucristo se hizo hombre por ello. Jesucristo se tuvo que hacer hombre porque la justicia infinita de Dios no puede dejar pasar por alto el pecado. Se hizo hombre para recibir él el castigo por los pecados de los hombres. Porque Dios quiere perdonar y Dios perdona, pero Dios no puede perdonar pues dejando el pecado ese sin más, porque eso ha sido una injusticia y la justicia de Dios es infinita y no lo puede dejar como tal. Entonces Él tuvo que recibir el castigo para que hubiera el perdón para los demás. Así por lo tanto vemos, la justicia infinita, por así decirlo, costó la vida a Jesucristo. La justicia infinita de Dios. Pues cuánto más le va a costar al que verdaderamente es culpable, al que verdaderamente ha cometido el mal si no se arrepiente de lo mismo, de sus pecados. Por eso hay una necesidad absoluta de convertirse a Dios, una necesidad absoluta de arrepentirse por sus pecados. Y bien, pues no podemos pensar una vez más que Dios no sea favorable si nos va bien la vida, ¿verdad? Si nos va bien las cosas, pero no nos hemos arrepentido de nuestros pecados, porque eso una vez más no significa nada. Si no nos arrepentimos de nuestros pecados, llegará el día en que Dios vendrá y nos quitará esos dones en los que ahora tenemos, ¿verdad? Nos lo quitará y de eso no va a quedar nada, solo quedará el dolor por esos dones que nos ha quitado y también por no habernos arrepentido a tiempo. Hemos de estar orando al Señor, como dice Jeremías 31:8, conviérteme y seré convertido. La obra del Señor. Oremos a Él, conviérteme, Señor, que tenga un verdadero pesar por los pecados, un verdadero arrepentimiento por los mismos, que no sea solamente algo pues para cumplir o que sea algo que no sea verdadero. Dame un verdadero pesar, un verdadero dolor y un verdadero arrepentimiento, Señor, por mis pecados y seré arrepentido y seré convertido. Y hemos de estar orando hasta que tengamos la completa convicción de que así ha sido. Pero ya por último hemos de pensar también acerca de la justicia de Dios en relación con el creyente. También habla de esto en este salmo porque David es creyente. David también es el que escribió el Salmo 32 y dijo: bienaventurados aquellos cuyas transgresiones han sido perdonadas y cubierto su pecado. Bienaventurado aquel a quien Jehová no imputa pecado.
Y esto vemos que Pablo lo está citando en Romanos 4, hablando de la justificación por la fe. ¿Verdad? Es por la fe que recibió esa bienaventuranza, no es por las obras. Si fuera por las obras ya no sería por la fe, pero fue por la fe, ¿no? Como dice también Romanos 4 y Romanos 11. Porque si fuera por las obras ya no sería gracia, pero era por la gracia y era por la fe. Entonces, bueno, pues vemos, él era un creyente, justificado por la fe, y no por obras, pero fijémonos lo que está diciendo aquí, esta tremenda declaración, versículo 8. Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia. Aquí no está hablando de la justicia imputada, es decir, la de Cristo, que nos es imputada a los creyentes. Aquí está hablando de la justicia que Él ha hecho de sus propias obras, ¿verdad? Entonces, también leemos versículos 10 y 11. Dice, mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. ¿Vemos? Estas dos cosas juntas. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Es como si le estuviera diciendo, yo soy recto de corazón. Entonces, vemos, está conforme a mi justicia, recto de corazón. Y después, vemos que en el versículo 11 está diciendo, Dios es juez justo. Esto es una correcta traducción del hebreo, pero también en la versión antigua, 1909, está traducido como Dios es el que juzga al justo. No podemos entrar ahora, pero creo que esta es una mejor traducción. Dios es el que juzga al justo. El que juzga al justo. Y entra, por lo tanto, a juzgar también sus obras. Vemos en Romanos 2, versículo 6, leemos allí en la palabra, Romanos 2, versículo 6, el cual Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Sí, estos son los creyentes, pero vemos, es conforme a sus obras. Y después también en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10 nos da esta misma verdad de que Jehová juzgará al justo. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras esté en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Vemos, lo que haya hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Dios juzgará las obras de cada uno, sean buenas, sean malas. Y esto significa, por lo tanto, que Dios entra a considerar también nuestras obras. Y alguien podría decir, no, esto no me cuadra mucho con lo que tú estás diciendo acerca de la justificación por la fe. Esto me suena a mí a una gran contradicción entre la doctrina bíblica y de la reforma de la justificación por la sola fe, y que tú ahora me estás diciendo acerca de que Dios también juzga las obras. Pues en absoluto, no es así. Porque la Biblia enseña, sí, que las obras son necesarias para la salvación. Son necesarias. No en el sentido de que nosotros seamos justificados por las obras. No somos justificados por las obras, no somos salvos por las obras, ni siquiera en parte por las obras como si fueran unas ayudas o méritos, ¿verdad? Las obras no son méritos para ser justificados por Dios. ¿Y por qué? Pues porque, acordémonos, Dios es un Dios de justicia infinita. Entonces, para que nosotros seamos declarados justos por nuestras obras tendrían que ser perfectas. Y nuestras obras, incluso las mejores, no lo son. Están mezclados siempre de pecado. Y nos dice Isaías que son como trapo de inmundicia. Aún las mejores obras que hacemos, porque están mezcladas de pecado. Entonces, ¿cómo van a ser esto un mérito ante un Dios de justicia infinita? Serían si fueran obras perfectas, como las de Jesucristo, pero nosotros no hacemos estas obras de justicia. Eso solamente fue la obra perfecta de Jesucristo. Y entonces nosotros somos justificados por la fe al creer en Él. Dios nos imputa la justicia perfecta de Jesucristo, es decir, nos la atribuye, nos la pone a nuestra cuenta como si fuera nuestra, aunque es de Jesucristo. Entonces las obras no entran en nuestra justificación. Este es el error, por supuesto, de la iglesia romanista, de pensar que somos
ayudados o en parte ayudados por las obras, nada de esto. Pero las obras son necesarias. ¿Por qué? Pues porque ellas son los frutos, ¿verdad? Y son también pues, los resultados de una verdadera fe que salva. Porque si una fe no se traduce en obras, no trae como resultado las obras, es una fe, como dice Santiago, una fe muerta. No es una fe viva que salva. Porque la fe viva que salva es la que dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 6. Es una fe que obra por el amor a Dios y por el amor al prójimo. Por lo tanto, que se aplica después a la obediencia. Jesucristo dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces es una obra, una fe que da al final también buenas obras. Por lo tanto, vemos que por eso es necesaria las obras para la salvación, porque la fe que salva trae buenas obras. Si no, no hay verdaderamente salvación. Puede pensar pues de que la fe y el amor, entonces la fe y obediencia y las obras, entonces van siempre de la mano en el creyente. Son como dos hermanitos pequeños, ¿verdad? Que siempre van a todas partes cogidos de la mano porque se quieren mucho. No se puede separar esos afectos del creyente para con Dios. La fe y también el amor a Dios. Y esto es como un matrimonio, ¿verdad? Cuanto más confiamos en nuestra mujer, en su comportamiento, en su fidelidad, pues la vamos a amar más, ¿no? Y si la amamos más, pues entonces la vamos a cuidar más, la vamos a hacer más las cosas que a ella le agrada, ¿verdad? También la mujer para el marido, esto también es igual, o los hijos para los padres. Entonces, esto es algo que se ayuda, se nutre, lo uno y lo otro, la confianza en el otro y el amor. Por lo tanto, también están juntos la fe y el amor en el creyente para con Dios, ¿verdad? Entonces, hemos de tener esto bien presente, ¿verdad? Por eso son necesarias las obras para la salvación, no porque entren en consideración para la justificación, ni como méritos, sino porque están en la salvación. Dios ha querido, pues, que de esta manera vivamos también vidas justas, ¿verdad? Somos salvos para vivir vidas justas delante de Él. Bien, pues volviendo un poco a lo que decíamos al inicio, ya pues en conclusión acerca de este salmo, decíamos que David estaba siendo él perseguido, injustamente perseguido, ¿verdad? Esta experiencia de David, esta declaración de inocencia de David, ¿verdad? Él la tenía, pero esto era un anuncio profético, esto era un tipo de Cristo. Realmente estas palabras se cumplen perfectamente en Jesucristo, porque Él realmente fue el único justo y santo y no hubo nunca engaño ni maldad. Como dice Isaías 53, nunca hizo maldad ni se halló engaño en su boca. Nunca hizo nada malo y sin embargo todo el mundo estuvo en contra de Él. Entonces Él fue sujetado a padecimiento y lo llevaron hasta a la muerte y muerte de cruz. Lo rechazaron y lo mataron. Lo escupieron y bueno, pues lo crucificaron. Le atravesaron con una lanza en el costado. Y bien, pues lo injuriaron en todo momento. Sí, ciertamente, esto era pues para que se cumpliera el propósito de Dios, para nuestra salvación. Pero no hemos de olvidar que esto fue una injusticia, esto fue un crimen. Y esto fue la mayor injusticia en la historia de los hombres. Bien, pues si esto hicieron al Maestro, nosotros no hemos de esperar otra cosa en esta vida. No hemos de esperar otra cosa. Y Jesús nos dice en Mateo 10:25, si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? ¿Cuánto más a los pequeñitos? ¿Cuánto más a los criados, verdad? Así, por lo tanto, hemos de estar pensando que esto es también la parte nuestra. Estar sufriendo padecimientos
persecuciones injustas, persecuciones a causa de la justicia. Y si padecemos persecuciones a causa de la justicia, si por el nombre de Jesús recibimos insultos y vejaciones, se dice toda clase de mal contra nosotros mintiendo, si se nos despoja de nuestros bienes, si nos golpean, o si pues nos meten en la cárcel, o si al final pues nos matan, esto no tiene que producirnos en nosotros pues desánimos, esto no tiene que abatirnos, esto no tiene que llevar a la depresión, a deprimirnos. Esto no es que nos tiene que llevar a pensar a dejarlo todo porque antes vivía mejor y más tranquilo, sino que hemos de dar gloria a Dios, como vemos en Hechos, por haber sido tenidos por dignos de sufrir por el nombre de Jesús. En Primera de Pedro también, él lo dice en el capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4. Versículos 15 y 16. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Glorifiquen a Dios por ello. Pero recordemos, esto es en cuanto a nuestra posición en Cristo. Unidos a Cristo, Él sufrió persecución, nosotros también la recibiremos. Pero recordemos también lo que hemos visto, la necesidad de nuestras buenas obras, de los frutos de nuestra fe que estén en nuestra vida, la expresión de nuestro amor por Dios, ¿verdad?, que esté presente en nuestra vida, y estos son pues por obras, que estemos mirando a nuestra vida para evitar todo aquello que desagrada a Dios o que es contrario a sus mandamientos, para arrepentirnos de nuestros pecados cuando los veamos, que nosotros hagamos todo lo posible para tener siempre una conciencia limpia ante los ojos de Dios y ante los ojos de los hombres, que nosotros nos apliquemos, como dice Hebreos, al amor y las buenas obras, que nos estemos animando los unos a los otros al amor y las buenas obras, y que de esa manera hagamos un tesoro de buenas obras en los cielos, allí donde el ladrón no va a poder venir a robarnos, ¿no? Nos podrán robar en la cuenta del banco, pero en el cielo no nos lo podrán hacer. Allí no puede llegar nadie a quitarnos con injusticia nuestro tesoro, ni puede el diablo venir para impedir que nosotros podamos gozar de Dios para toda la eternidad en su presencia. Pues que así sea, y que el Señor nos ayude a aplicarnos con todo el celo de nuestro corazón para la gloria de su nombre. Amén. Al Dios infinitamente justo, al Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo será.